Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente nos ha tenido a todos al borde del asiento. Hablaremos de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Y el título lo dice todo, el vínculo que te dejará sin aliento. Vamos a desglosar todo lo que hace que esta conexión entre estos dos talentosos actores sea tan magnética, tan cautivadora, y por qué nos tiene a todos tan enganchados. Si eres fan de ellos, de las historias apasionantes o simplemente te gusta ver química en pantalla, quédate porque esto te va a encantar. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Así que, ¿es exactamente este vínculo que te dejará sin aliento del que hablamos? En el corazón de todo esto está su trabajo en una de las series más exitosas y comentadas de los últimos tiempos, Yalan, o El pájaro soñador en español. Mert Ramazan Demir interpreta a Ferit, un joven heredero algo caprichoso y un tanto rebelde, y Afra Saraoglu es Seyran, una joven decidida y fuerte que se ve atrapada en un matrimonio arreglado. Desde el primer momento en que sus personajes se cruzaron en pantalla, la chispa fue innegable. No es solo la actuación, es la forma en que interactúan, la energía que comparten, la credibilidad que le dan a una historia que en manos equivocadas podría haber sido solo un melodrama más. Lo que realmente distingue a Mert y Afra es su habilidad para transmitir emociones complejas sin apenas decir una palabra. Miren sus miradas. Esos momentos de tensión, de deseo reprimido, de comprensión mutua o incluso de dolor compartido. La cámara capta cada sutil gesto, cada microexpresión, y ellos la aprovechan al máximo. En Yalan sus personajes navegan por un mar de expectativas sociales, celos, malentendidos y, sí, un amor que lucha por florecer en medio de todo el caos. Y es en esta lucha donde su conexión se vuelve palpable. No se trata solo de que interpreten a personajes enamorados, se trata de que logran hacerte sentir ese amor, esa frustración, esa esperanza. Piensen en esas escenas clave de la serie. Las discusiones acaloradas que, curiosamente, están cargadas de una tensión sexual subyacente. Los momentos de vulnerabilidad donde sus guardias bajan y se muestran tal como son, con sus miedos y sus anhelos. Es esa dualidad, esa capacidad de pasar de la confrontación a la ternura en un instante, lo que hace que su química sea tan fascinante. No es una conexión forzada, no es algo que parezca ensayado hasta la perfección. Tiene esa autenticidad, esa espontaneidad que enamora al público. Además de la serie hemos visto cómo esta química traspasa la pantalla. En entrevistas, en eventos, en sus interacciones en redes sociales, Mert y Afra mantienen esa complicidad que tanto gusta. No digo que esto sea una confirmación de nada, pero la forma en que se tratan, las risas compartidas, el respeto mutuo que proyectan sin duda, refuerza la imagen de una pareja inolvidable. Y es que, seamos sinceros, cuando vemos a dos actores que parecen disfrutar trabajando juntos, que se apoyan y se admiran, es mucho más fácil creer en la historia que nos están contando. Crea un aura de profesionalismo y a la vez, de una conexión genuina que el espectador percibe y valora. Lo interesante de su vínculo es que no se limita solo a lo romántico dentro de la ficción. Hay una camaradería, un entendimiento profesional que se percibe. Han crecido juntos en este proyecto, enfrentando la presión, las críticas y el éxito masivo. Y eso, sin duda, crea lazos. La forma en que se defienden mutuamente en entrevistas, la manera en que elogian el talento del otro, habla de un respeto profundo que va más allá de los personajes que interpretan. Es como si hubieran encontrado el compañero perfecto para navegar por este torbellino de la fama y la actuación. Analicemos un poco más las claves de su conexión en Yalan. Ferit es un personaje que podría caer fácilmente en el cliché del chico malo y rico. Pero Mert le da capas, le añade vulnerabilidad, le permite mostrar ese lado más sensible que Seyran, interpretada por Afra con una fuerza y una determinación impresionantes, logra despertar. Seyran no es la damisela en apuros típica. Ella tiene voz, tiene principios y se niega a ser definida por las circunstancias. Y es precisamente esa resistencia y esa fortaleza lo que atrae a Ferit y a su vez, lo que permite que su relación evolucione. No es un amor que aparece de la nada, es un amor que se construye, que se gana, que se lucha. La dirección de la serie también juega un papel crucial.
Los directores han sabido capturar esa tensión, esa química. Los primeros planos, los silencios significativos, la música, todo contribuye a crear esa atmósfera íntima donde la conexión de Mert y Afra brilla con luz propia. Cada mirada cargada de significado, cada toque sutil, cada momento de cercanía física que no llega a ser más, pero que está cargado de un potencial inmenso, es orquestado a la perfección. Es como un baile, un juego de seducción y resistencia que mantiene al espectador absolutamente cautivado. Y no podemos olvidarnos del guión. Aunque a veces pueda ser intenso o dramático, las líneas que comparten Mert y Afra están a menudo llenas de esa chispa. Sus diálogos no son solo palabras, son acciones, son sentimientos expresados a través de la entonación y la emoción. Incluso en los momentos de mayor conflicto, hay un hilo conductor de entendimiento, de esa conexión que se resiste a romperse por completo. Es ese algo más que los espectadores buscan, esa promesa de que a pesar de todo, su vínculo tiene la fuerza para perdurar. Lo que hace que su relación en pantalla sea tan memorable es esa capacidad de hacernos creer en el amor verdadero, incluso en un contexto tan complicado. Nos hacen suspirar, nos hacen sufrir con ellos, y nos hacen desear que encuentren la felicidad juntos. Esta empatía que logran generar es un testimonio de su talento individual y sobre todo, de la sinergia que tienen como pareja actoral. Son dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección, creando una imagen completa y conmovedora. Y aquí viene la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasará después? Su viaje en Yalan está lejos de terminar, y cada episodio nos deja con la expectativa de ver cómo evoluciona su relación. ¿Superarán los obstáculos? ¿Su amor será lo suficientemente fuerte? La incertidumbre es parte de lo que hace que este vínculo sea tan emocionante y sí, que te deje sin aliento. Cada avance, cada nueva escena, es una promesa de más drama, más romance y sobre todo, más de esa química inigualable entre Mert y Afra. Para resumir, el vínculo que Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu han forjado, especialmente a través de sus personajes en Yalan, es una combinación mágica de talento actoral, química palpable y una narrativa cautivadora. Su habilidad para transmitir emociones complejas, la autenticidad que aportan a sus personajes y la complicidad que irradian dentro y fuera de la pantalla, es lo que ha capturado la atención de millones. Han logrado crear una conexión en pantalla tan poderosa que se siente real, haciéndonos invertir en su historia y desear lo mejor para ellos. Es esa chispa, esa autenticidad, esa vulnerabilidad y esa fuerza que se complementan a la perfección, lo que los convierte en una pareja inolvidable y, francamente, en un dúo que te dejará sin aliento. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el fascinante mundo de Mert y Afra. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre su vínculo. ¿Qué escenas de Yalan son sus favoritas? ¿Creen que su química es lo que hace que la serie sea tan especial? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Mert y Afra, o de las buenas historias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande.